Pero hoy vengo a hablar sobre los corazones quebrantados. Y yo no sé si todos tomamos conciencia de lo que significa la palabra quebrantados. Cuando vos vas a la Real Academia Española, la palabra quebrantado se puede transmitir como un corazón roto o como un corazón dolorido. Algo que toda persona que se involucra con Dios en algún momento de su vida la experimenta. No hay nadie, y hoy yo voy a tomar un personaje muy especial que es el rey David. Porque este hombre escribe el Salmo 34, pero no lo escribe en cualquier momento de alegría, de festejo, de celebración y que tuvo muchos en sus vidas, sino que para que entiendan los contextos. Este hombre, o este joven podríamos decir, los teólogos no se ponen de acuerdo bien claramente cuántos años tenía cuando David fue ungido, cuando el profeta Samuel fue y lo ungió con aceite. La mayoría de los teólogos piensan que tenía 15 años, 16 como mucho. Imagínate a Vanessa hoy, que la unjan con aceite para ser la reina de Uruguay. No era cualquiera, porque uno dice, wow, sí, suena lindo, suena a fábula, suena a dibujito, a juego, pero en la práctica lo que el profeta fue a ungir y ese aceite que él tenía no se usaba para decir, bueno, vamos a hacer unas tortas fritas. No, era un aceite que se preparaba especialmente para ungir a reyes, a sacerdotes o a alguien muy especial, algún profeta, ¿sí? Pero en medio de todo eso aparecen las persecuciones. Aparecen los momentos de angustia. Y él escribe este Salmo 34, y voy a tomar 17, 18 y 19. Después en tu casa léelo todo porque es un salmo muy hermoso. Y dice de la siguiente manera: el Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Los rescata de todas sus dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Y yo me quiero detener en este versículo, aunque después voy a hablar de un poquito más del siguiente versículo. Aclaro, estoy utilizando la nueva traducción viviente por algunos si está leyendo y dice otra cosa. Yo me gusta mucho esta versión. Pero él está expresando, el Señor está cerca de los que tienen el corazón roto, el corazón dolorido. Y él lo estaba viviendo, por eso cantaba esto, porque los salmos eran parte de los cánticos del pueblo de Israel. Y él lo estaba viviendo y él sabía que tenía el corazón, porque lamentablemente él había entendido que tenía un propósito en su vida, pero que estaba muy distante. Se estaba yendo a otra tierra, se estaba yendo a otro lugar para que entonces salvar su vida. Y yo me imagino y creo que en su mente se tendría que plantear, Dios mío, si yo fui ungido, si yo recibí algo de parte de Dios, ¿por qué no lo estoy teniendo? Si tú me hablaste que iba a ser el rey, ¿por qué ahora estoy huyendo? Y yo creo, amados hermanos, que definitivamente muchas veces nuestro corazón se rompe. Aún siendo cristianos, aún viniendo a la iglesia, aún orando, aún leyendo la palabra de Dios, nuestro corazón muchas veces se rompe, se siente mal por cosas que nos pasan, por cosas que han circulado en nuestro entorno, o tal vez se nos rompe cuando vemos la realidad que vemos en nuestro diario vivir. Yo trabajo allá por Malvin Norte y en Avenida Italia. Cada mañana que voy a trabajar, constantemente en 4 cuadras que camino, veo mucha gente durmiendo en la calle. Y es como parte del paisaje urbano ya a esta altura. Vos ves los nylon y ves la gente protegida, pero a mí sinceramente se me rompe el corazón. Porque sé que hay una vida que de alguna manera por situaciones que vienen en su entorno terminan en la calle por un problema mental o por un problema de adicción o por tantas situaciones. Pero para que entendamos una cosa, David entendía que un corazón roto de alguna manera se podía transformar en algo bueno.
Y este hombre, que así lo ves, expresa en este salmo porque dice, Él rescata a los de espíritu destrozado, o sea, los lleva a un nivel más alto. La palabra está de espíritu, no está con E mayúscula, o sea que está hablando del espíritu humano. Entonces Él está diciendo, también nuestra relación con Dios se viene abajo, se siente destrozada. A consecuencia de los malos momentos, a consecuencia de las tristezas, a consecuencia de una enfermedad que de repente fue, hoy nuestro hermano Ricardo está pasando con su hermana una situación que terminó hospitalizado y eso nos genera un dolor. O te enterás de una persona que perdió su economía porque lo echaron de su trabajo y decís, wow, ¿cómo va a pagar las cuentas? Y eso genera dolores. O las relaciones que existen en la familia, te peleaste con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con un primo, con alguien y decís, wow, eso también me rompe el corazón. Entonces tenemos que entender que muchas veces en nuestras vidas, aunque estemos tomados de la mano de Dios, nuestro corazón se quebranta, nuestro corazón se rompe. Y además aclara el versículo 19, la persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. O sea, ¿qué nos está diciendo? Porque hay mucha gente que enseña por ahí, vos entregá tu vida a Jesús y todo va a andar bien. Y después cuando vienen los problemas decís, wow, no fue lo que me dijeron. Es cuando comprás, viste, es una fruta y te dice, wow, mirá qué rica que está esta manzana, y le encajás la mordida y encontraste que queda medio gusano. No preguntás dónde terminó la otra mitad. Decís, pero no era una fruta especial. De la misma manera, acá David está diciendo, y un hombre ungido, un hombre que realmente tenía la presencia de Dios, que había aprendido, ¿saben cuándo la presencia de Dios? Cuando tenía que enfrentarse a leones, a osos en el medio del campo donde no tenía ayuda y él iba y recibía esa unción de parte de Dios para que entonces pudiera enfrentar y ganarle a esos leones. Esa misma unción que le va a permitir después enfrentarse con 16 años, 17 tal vez, a Goliat, a un gigante que todo un pueblo le tenía miedo. Y a consecuencia de un cántico, ¿saben cuál era el cántico que la gente decía? Saúl mató a 1000, David mató 10.000. Le generó tanta envidia al rey que lo empezó a perseguir. Mi hermano, cuando hay una unción de Dios sobre tu vida, tenés que estar preparado porque la gente va a hablar mal, te va a decir muchas cosas y lo peor, te van a tratar de perseguir para que vos pierdas lo que Dios te ha regalado. Pero este hombre se huía, se escapaba. Hablando del Salmo 34, uno pierde la perspectiva muchas veces de lo que pasa en el hebreo original, pero el Salmo 34 es un poema acróstico hebreo. ¿Qué significa eso? Que cada verso comienza con una letra del alfabeto hebreo en forma consecutiva. Claro, si lo pudiéramos traducir al español, el primer verso sería con la A, el segundo con la B, el tercero con la C. Claro, no hay forma de poderlo traducir. Pero en el lenguaje original, este salmo está escrito de esa manera, o sea, no es que se sentó 2 minutos y dijo, vamos a poner entonces, la persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. O como decíamos recién, el Señor está cerca de los que tienen el corazón roto o quebrantado. ¿Sí? La Biblia declara que este hombre era un corazón conforme al de Dios. Eso lo dice en el libro de Hechos en el capítulo 13, versículo 22, dice, pero Dios quitó a Saúl y reemplazó con David, un hombre a quien Dios dijo, he encontrado un David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón, y él hará todo lo que yo quiero que haga. Yo no sé hasta dónde conocés la historia de David. Todos nos quedamos y los tomamos como el gran rey de Israel. Pero este hombre en la práctica era un asesino porque mató gente a más no poder, que terminó diciéndole a Dios, mirá, está todo bien que vos me quieras construir un templo, está todo bien que quieras realizar una gran obra para mí, pero no la vas a hacer porque hay mucha sangre en tus manos. Mejor tu hijo la haga. Y él, como entendió eso, dijo, bueno, voy a juntar las cosas para que mi hijo lo haga. Imagínate qué tanta sangre. Mataba a 300, iban y mataba. Vos lees el primer libro de Samuel, el segundo libro de Samuel. Y este hombre era un asesino en potencia.
No tenía compasión, él entraba y no había piedad. Eso es un corazón conforme a Dios. Ni te digo si había alguna muchacha soltera. ¡Pah! Tené cuidado con David. Yo no le presentaría, por ejemplo, a mi hija. ¿No? Porque vos mirás la historia de David. Tuvo amantes, tuvo concubinas, tuvo varias esposas. Y no le alcanzó con eso que un día estaba ahí, no había ido a la guerra, miró a una muchacha y bueno, ya también mantuvo relaciones con ella. Porque a veces pensamos que ser parecido a Dios como ser humano, tenemos que ser perfectos. Y en la práctica, ninguno de los que estamos acá, ninguno de los que nos está viendo por internet, ¿qué va a pasar? Es perfecto. Entonces, cuando vos decís, un corazón conforme a Dios, un mujeriego, un asesino, un hombre que era engreído porque en determinado momento mandó a hacer un censo y Dios se enojó todo y no lo castigó a él, sino que empezó a castigar a su entorno y empezaron a morir muchas personas por una plaga. ¡Wow! Eso es un corazón conforme a Dios. ¿Cuál es la diferencia con Saúl? Porque Saúl definitivamente en determinado momento tenía que esperar que viniera el profeta y dijo, no, yo hago el sacrificio, agarró, mató los animales, hizo el sacrificio, vamos a la guerra. Y Samuel apareció y dijo, ¿qué hiciste? Tenías que haber esperado, es cuando Dios quiere. ¿Por qué es un corazón conforme a Dios? ¿Por su perfección? Claro, la Biblia dice que parece que él tenía su belleza, era un chico muy, muy bello, ¿no? Pero eso no lo hacía un corazón conforme a Dios. ¿Qué lo hacía un corazón conforme a Dios? Que cuando se equivocaba, ese hombre no tenía problema de sacar su vestidura real, sacarse la corona y empezarse a tirar ceniza sobre la cabeza. No tenía problema de, por ejemplo, un día logra traer el arca de Dios a su Jerusalén querida, se sacaba las ropas y empezaba a danzar y a bailar delante del arca y se gozaba y lo disfrutaba. Vos decís, wow. Y parece que tenía una esposa que se llamaba Mical, que lo estaba viendo por la azotea y claro, ella era hija de Saúl, venía con una herencia de reina. Entonces dijo, ¿cómo vas a hacer eso? Y él le dijo, mirá, esta misma gente es la que desechó a tu padre y me nombró a mí rey. Y a consecuencia de eso, esa muchacha nunca más tuvo hijo. Y en la antigüedad, no es como ahora que vos le preguntás a una joven, ¿querés tener hijos? No, yo no quiero tener hijos. Y tienen 35, 40 años y no tienen hijos. Y hay un grave problema, no solo en Uruguay, sino en Europa, de que la sociedad se está envejeciendo porque no están naciendo tanta cantidad de niños, porque ya no quieren tener niños. En la antigüedad, el no tener hijo era que algo le había fallado a Dios, que algo no estaba bien. Entonces, ¿ese era un corazón conforme a Dios? Sí. La Biblia así lo declara. Amados hermanos, a esta mujer, como le decía, le costó perder, no tener hijos, porque simplemente, ¿qué hizo? Habló en contra de un ungido de Dios. Y estoy preparando, no lo traje porque quiero tomarme mi tiempo, pero voy a hablar una serie sobre unción, qué es lo que significa, qué es lo que tener. Hoy voy a nombrar algunas cositas así, como salpicando un poquito, pero voy a traer un estudio sobre la unción de Dios. Pero hay algo que tenemos que entender, amados hermanos, y es, no se llega a cumplir el propósito de Dios si nunca tuviste un corazón quebrantado. Y esa era la escuela de él. Si vos lees un poquito el primer libro de Samuel, dice que cuando tenía 30 años lo coronaron rey de Judá, ni siquiera de todo Israel, y años posteriores lo coronaron como rey de Israel. ¿Sí? Así que, en definitiva, para cumplir el propósito de Dios, este hombre tuvo un proceso de 15 años. Es mucho tiempo, ¿verdad? Y en sus errores, en sus aciertos. Pero ¿saben por qué era diferente? Porque Saúl, que era el rey, una vez lo quiso matar y él estaba en unas cuevas que las conocía perfectamente.
Y una noche estaba Saúl durmiendo, así de repente aparece David, tiene sus amigos, tiene una espada, ese hombre está durmiendo, su guardia está durmiendo. ¿Y vos y yo qué haríamos? Sacaríamos el arma y lo matamos en ese momento, vamos a ser honestos, ¿no? Pero él decía, no, paren. Y tenía que pelear con sus amigos que lo querían matar para decir, no podemos tocar al ungido de Dios. Vamos a darle una señal, vamos a cortarle un pedacito de la ropa y después se la hacemos llegar para que sepa que Dios me puso en mis manos la vida de él y no lo maté. Y allá Saúl le iba y le decía a la distancia, te mando la ropa. Y él miraba, sí, esta es mi ropa, estaba cortada. La gente dice que vos me querés matar, pero tuviste la posibilidad y no me mataste. Pasa el tiempo y Saúl otra vez se olvida, se pone celoso, lo sale a buscar y entonces ¿qué pasa? Este hombre tiene una segunda oportunidad, estaba con un amigo de él muy íntimo y ¿qué es lo que hace? Toma el arma y es hermoso, léelo después en Primera de Samuel, porque él se pone a pelear con él, no toquemos al ungido. No, pero Dios, además le decían, Dios te lo entregó en tu mano, es el momento de matarlo, coronarte rey y salir de todas tus aflicciones. Y él decía, no, pará. Este es ungido de Dios, que Dios se haga cargo, hay que esperar. Porque de verdad muchas veces nosotros le hundimos la espada de la palabra, ¿no? Como decimos, con la lengua. La lengua prende, dice Santiago, prende fuego, prende tantas cosas y matamos a un montón de gente. Ungidos, no ungidos, con presencia de Dios o sin presencia de Dios, pero igual. Lo hablamos, pero acordate vos, fíjate mirá todos los errores, mirá lo que hizo, no. Miren, tengamos cuidado cuando hablamos mal de un hermano. Porque si es ungido y nos perdemos bendiciones, muchas veces es fácil matar gente, pero en estos tiempos cuando hablo de matar no digo pegarle 2 tiros, lamentablemente vemos tanta gente en la calle así. Pero ¿cuántas personas matamos con hablando mal de la persona? Cuando lo defenestramos, ¿no? Pero yo lo vi que estaba con una vecina y capaz que fue a ayudarlo y ya le hicimos cualquier historia sobre un hombre o una mujer que no tenía nada que ver. ¿No? Entonces tengamos mucho cuidado con estas cosas. Porque David tenía un corazón conforme a Dios. Tenía algo diferente. Pero Jesús toma esto mismo de los corazones y en el sermón del monte o sermón de la montaña, en Mateo capítulo 5, versículo 8, dice, Dios bendice a los que tienen un corazón puro. Dice eso, Mateo 5:8 dice, Dios bendice a los que tienen, o bienaventurados, la Reina Valera va a decir bienaventurados los de puro corazón o los de limpio corazón. ¿Sí? La Nueva Traducción Viviente lo dice, Dios bendice al que tiene el corazón puro. ¿Y qué asociamos? Si yo te dice, si vos tenés un corazón puro, ¿cuál es la bendición más grande que podés tener? Y ahí se refriegan algunos y dicen, si Dios me va a bendecir, yo mañana me compro mi casa. Si Dios me va a bendecir, mañana me aparezco en una BM para que todo el mundo me vea así a lo grande por acá por el cerro. No sé, a mí me gustan las guitarras, me compraría la mejor guitarra, ¿no? O, no sé, si Dios me bendice, si estoy enfermo, voy a recibir la sanidad. Tengo un corazón puro, entonces Dios me va a bendecir. Pero no es lo que nos dice Jesús. ¿Cuál es la bendición que nos dice Jesús? Dios bendice a los que tienen corazón puro porque ellos verán a Dios. ¡Wow! Como si fuera poco ver a Dios. Como si las otras cosas son más importantes que ver a Dios. Y ahí es donde empezamos a equivocarnos, porque la bendición más grande que tenemos vos y yo es que nuestra oración no queda rebotando en el techo, sino que llega hasta la misma presencia de Dios y Él nos responde y Él está con nosotros. Y si no tenemos la casa o si no tenemos el auto, contamos con el amor de Dios igual. Contamos con ese amor. Entonces, amados hermanos, tenemos que entender estas cosas. Porque cuando tu corazón se transforma en un corazón, y como dije, en un corazón
a Dios, parecido a Dios, no es un corazón perfecto. Es alguien que hace su mejor esfuerzo, ¿por qué? Por hacer la voluntad que Dios quiere para cada uno de nosotros, por poner lo mejor de cada uno de nosotros. Y entonces Dios derrama ¿de qué? De una unción especial. Y cuando hablamos de unción, tenemos que entender que, como dije hace un ratito, la unción pasaba muchas veces por echarle aceite, un aceite, no el aceite óptimo, ni tampoco el aceite de oliva. Era un aceite aromatizado de una forma que Dios había establecido, pero era símbolo ¿de qué? De que el Espíritu Santo estaba sobre la persona. ¿Sí? Y nosotros, la palabra de Dios nos dice en el Nuevo Testamento que nosotros somos templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo aviva en nosotros. Y me encanta lo que dice Isaías, porque ahí tenemos que empezar a sacar lo que nos dice Isaías sobre qué es la unción. Dice, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Y vos decís, wow, ahora sí. Soy el gran ungido de Dios. ¿Qué me va a pasar? Los demonios me van a ver y van a correr. Voy a hablar en lenguas y los cielos se me van a abrir, pero no entendemos mal, amados hermanos. Porque dice, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los corazones quebrantados. David de alguna manera entendió esto. Que cuando hay una unción de Dios sobre nuestra vida, no es para sentirnos muy importante, porque no es nada nuestro, es algo que Dios nos regala, pero lo más importante es qué hacemos con esa unción. Y acá nos dice claramente, ¿para qué? Para consolar a los corazones quebrantados. ¿Sabéis cuál fue el ejército de David? El original, el primero, el que juntó 400 personas. Vos decís, wow, ese era un ejército maravilloso porque logran cosas espectaculares. ¿Pero quiénes eran? Los ladrones, los que tenían mala fama, los que nadie quería. En definitiva, ¿quiénes eran? Los que algún momento su corazón se quebró, se rompió y se transformaron en malas personas. Porque yo soy de los que creo que nadie nació siendo malo. Las situaciones, los diarios vivir, las cosas que nos pasan, ¿qué hace? Corrompe el corazón y sale la maldad. Y David se logra juntar a 400, después habla de 600 que lo acompañaron en el exilio, en diferentes partes, pero eran todos los que nadie quería estar con él, los que eran desechados de la sociedad. Mira, hay una historia muy interesante que nos muestra el corazón de David. Él estaba peleando una guerra. Y parece que otro enemigo entró a la ciudad y se robó las ovejas, se robó las vacas. Hasta ahí, bueno, perdimos cosas materiales. Pero en la antigüedad se robaban las esposas, se robaban los hijos, iban a terminar de esclavos. Y cuando llega David y sus 400 hombres, los quieren matar. David se ve con un problema y dice, acá estos hombres me van a linchar. Así que toman eran creo que 600, salen a buscarlo, se encuentran una persona que les dice, bueno, si ustedes me perdonan la vida, yo les digo dónde está. Y David le dice, bueno, yo te perdono, pero vos llévame. Parte de ellos están tan agobiados porque habían luchado todo el día que se quedan con los caballos tomando agua y parte salen a la lucha. Y llegan, los encuentran, los matan a todos, recuperan las mujeres, recuperan los hijos, recuperan los ganados y los traen. Y vos decís, hasta ahí estaba todo bien. Pero los que lo acompañaron le dijeron, paren un cachito, este es el botín nuestro. No lo vamos a compartir con los que se quedan. Y David que dice, no, acá somos todos un equipo. Acá somos todos unos. Si ganamos, ganamos todos. Si perdemos, perdemos todos. ¿Y qué es lo que hace? Reparte. Por eso era diferente. Saúl, ¿qué era lo que hacía? Se quedaba con las cosas él y bueno, te doy un pedacito para dejarte tranquilo. Eso es un corazón diferente. Un corazón ungido, un corazón diferente, ¿qué es lo que hace? Da en medio de las necesidades. No restringe su mano en decir, no, yo no le voy a dar, que salga a trabajar, que salga a pelear, ¿no? Si puedo darle una mano, se la doy.
Por eso dice acá la Escritura que cuando la unción está sobre nosotros nos envía ¿qué? A llevar buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? Es compartir el Evangelio. Eso es las buenas nuevas. Dice, a consolar a los de corazón rotos o quebrantados, a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. ¿Te das cuenta? Y hoy en muchos lados la unción se interpreta como griterío, como unción que la gente se cae al piso y que hablan a más no poder. Yo no digo que cada uno manifieste el Espíritu Santo como le parezca, pero si yo no entiendo que tengo esa unción para ayudar a los demás, no estoy comprendiendo nada. Si yo pienso que la unción se trata de mi vida y no se trata de que Dios lleve a nosotros esa unción para dar a los demás, no comprendí nada. El mismo Jesús termina con el corazón quebrantado. La última noche antes de morir, en un momento de soledad, él oraba al Dios Padre diciendo, Padre, si puedes, haz de mí pasar esta copa. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga a su voluntad. Y el libro de Isaías nos dice que ese hombre, por sus heridas nosotros recibimos la sanidad, por sus golpes recibimos su paz, por su muerte recibimos ¿qué? La salvación. Pero Jesús no quería ir a la cruz, porque sabía que su corazón iba a ser roto. Se iba a destrozar. Es más, cuando sale agua era por el dolor que tenía ese hombre cuando le clavan el costado. Tanto dolor, tanta aflicción hace que él se sienta mal, porque Jesús era Dios, también era un ser humano y sufría como nosotros. Entonces, Jesús también fue quebrantado para darnos beneficios a nuestras vidas. Y eso lo sostenía ¿qué? De clavos que ataban sus manos y sus pies. Cuando él podía decir, Padre, quiero bajar de esta cruz, mandame ángeles que me destruyan a todo eso. Y sin embargo cambiaba la oración y decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Padre, ten compasión de esta vida porque son ignorantes, como hablaba Fernando el jueves pasado. No saben lo que están haciendo. Y amados hermanos, yo creo que en estos tiempos, si queremos unción de Dios, pasamos por quebrantos. ¿Por qué paso por quebrantos? Porque cuando yo paso por una enfermedad, cuando yo paso por un problema económico, cuando yo paso por un problema familiar, cuando veo a otra persona, automáticamente me empatizo con esa persona. Yo sé lo que ella está viviendo, yo sé lo que él está pasando, entonces de verdad lo siento. Y puedo extender mi granito de arena o ayudar. Entonces, necesitamos entender que la unción de Dios no se trata de nosotros, sino se trata de los demás. Yo no sé si alguna vez te pasó de estar en tu casa y que tus lágrimas se pongan a correr por las mejillas por la tristeza de un ser humano, de una persona que la está pasando mal. Si nunca te pasó eso es porque nunca sentiste un quebranto profundo de tu corazón. Una tristeza muy agobiante, porque eso es empatía. Y decir, ¿sabes qué? Hoy voy a cambiar mi oración. En vez de decirle, dame esto, Señor, dame lo otro, Señor, bendice a tal persona que la está pasando mal. Eso es una unción diferente. Eso es un corazón totalmente diferente, porque no se trata de vos, sino se trata de los demás. Cuando yo entiendo esas pequeñas cosas, mi corazón se hace cada vez más conforme al de Dios. Porque Dios, ¿qué hace? Ve la situación de la humanidad, todos perdidos a consecuencia de los pecados. ¿Cuál es la solución? Mandar su hijo, el unigénito, el primogénito, el único que tenía a morir en la tierra, a ocupar el lugar que nosotros. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Extendiendo la mano para que nosotros seamos salvos. Dios es así, y cuando nosotros somos así, de alguna manera nuestro corazón se pone conforme al de Él. Porque a veces, por lo menos hablo por mi parte, somos un poquito egoístas.
pedimos para nosotros o para mi grupo más cercano de personas, hijos, primos, esposas, esposos, y me olvido de la situación que están pasando diferentes personas. Pero quiero terminar porque el tiempo se me va y no quiero extenderme demasiado, con una frase que es de Miguel de Cervantes. Capaz que no sabes quién es, pero es el escritor ¿de qué libro? El Quijote de la Mancha, exactamente, entre tantos otros. Y él escribe una frase que me gustó, que tiene que ver con lo que Dios hace. Dice: confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Porque hay una cosa que tenemos que entender: Dios es el soberano de los tiempos. Para nosotros una semana agobiante es un montón de tiempo. Pero la Biblia nos dice que para Dios un día de Dios son como 1000 años nuestros. Imagínate lo que es nuestra vida delante de Dios. Yo siempre lo digo porque lo viví en mi vida. Me fui, me alejé, hice cosas que no estaban bien delante de Dios, pero ¿saben qué? Dios me estaba esperando. En algún momento Dios te está esperando. Sabe que cuando vengan los momentos agobiantes o en algún momento vas a volver a hacer y cumplir lo que la Biblia dice. Él cumplirá en mí su propósito. Si hoy estás acá y estás llorando y has pasado quebrantos esta semana, es porque definitivamente Dios te está preparando para algo mucho más grande de lo que hoy te podés estar imaginando. Acordate lo que decía David. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. O sea, Dios está cerca, aunque no lo sientas, aunque parezca que nuestra oración rebota en el techo, aunque parezca que se olvidó, dice la Escritura, Él está muy cerca cuando tenemos el corazón roto. Versión argentina podríamos decir: cuando tengo el corazón con agujeritos. Los que tenemos edad sabemos de qué estamos hablando. ¿Verdad? Cuando tenemos ese corazón que nos golpea y la pasamos mal. Pero David pasó por eso, pasó por situaciones muy duras. Pero en un momento se transformó en el gran rey de Israel. Y esos quebrantos hacía que veía gente mal y él se sentía mal porque las había vivido. Porque había experimentado el dolor. Por eso digo, el dolor nos moldea para el propósito que Dios tiene sobre nuestras vidas. Aunque parezca, pero es re loco eso lo que estás diciendo, es una locura. ¿Cómo que el dolor me moldea? Sí, hablé hace un tiempo atrás sobre José y fue moldeado en medio de una cárcel, en medio de un abandono de sus hermanos para transformarse en el vicepresidente de la tierra de Egipto y moldeó en su dolor. Pedro fue moldeado cuando un momento negó a Jesús 3 veces y dice la Escritura que lloró amargamente. Imagínate cómo se sentía. Pero Jesús, cuando se encontró con él, no fue con el reproche, sino le dijo: no te preocupes, vos vas a cumplir un propósito, apacienta mis ovejas, confirma a tus hermanos. Y así te puedo seguir nombrando a Job, que fue moldeado ¿en qué? En su dolor. Pues sí, pero vos no estás en mis zapatos. Sí, claro que no estoy en tu situación. Y vos no estás en las mías. Cada uno de nosotros pelea con quebrantos del corazón, con corazones rotos en algún momento que parece que todo se viene abajo, que todo está mal. Y no nos damos cuenta que somos como barro en el alfarero. Nos va moldeando. Nos va moldeando. Y sin esos moldes nunca podemos cumplir los propósitos que Dios tiene sobre nuestras vidas. Si nunca lloramos, y eso que la tradición uruguaya argentina habla que los hombres no lloran, pero yo, por lo menos en mi caso, es mentira. Tal vez no llore públicamente, pero lo haga en un cuarto o lo haga bañándome, pero se me han caído muchas lágrimas. De impotencia, de desolación, de angustia.
Porque vieron, los hombres no lloran, dice el dicho popular, pero se llora en los momentos amargos. Se llora de desesperación, de angustia. Como decía recién Ricardo, el versículo más chico de la Biblia es Jesús lloró. Y en tu corazón roto, Dios te está moldeando. Yo de verdad ayer no sabía de qué iba a predicar. No tenía idea. Y de repente situaciones me llevó a este salmo. Para que si hoy estás acá y esta semana estuviste llorando, o la semana pasada o el mes pasado, decís, Dios se olvidó de mí. Dios ya no me tiene en cuenta, hice muchas macanas, hice muchos errores, muchas equivocaciones. Compárate un poquito con David, decís, este hombre se mandó la suya. Pero él se quebrantaba y lloraba y la pasó mal. Ya siendo rey, la peor rebelión que tuvo que enfrentar, ¿sabes cuál fue? La de su propia familia. Su hijo Absalón que se levantó y dijo, no, yo te voy a quedar con tu reino y cuando pueda te voy a matar. Difícil esa. Porque a veces pensamos, no, los míos siempre están conmigo, van a estar en el sostén. Te vuelvo a reiterar lo que decía Cervantes. El tiempo suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. El tiempo siempre le juega a favor de Dios. Él está ahí, esperando para hacer cosas. ¿Saben qué? Yo no sé si lloraste esta semana por desesperación o en los últimos tiempos. Pero sí creo que hay una unción de Dios en este lugar. Hay una unción que está llenando todo y te ha traído para explicarte algo. Hay un propósito en nuestras vidas que solo se empieza a realizar los momentos que somos quebrantados en nuestro corazón. Es duro lo que estoy diciendo, no es lo que nadie quiere. Yo quiero un Cristo que me haga feliz todos los días. Yo quiero un Cristo que me haga sentir de alegría. La Biblia dice, Él transforma nuestros lamentos en bailes o en alegrías. En un momento cambia tu realidad más negativa, tu realidad más adversa, porque hay una unción de Dios. Hay que pasarla, sí hay que pasarla. Es dura, sí es muy dura. Pero ahí está Dios, tratando con los corazones quebrantados, con los corazones rotos. Por eso yo te invito un segundito a hacer una oración juntos. Si tu corazón está dolorido, el corazón, puedes tener dolorido el alma, puedes tener dolorido tu cuerpo, puedes tener dolorido tu espíritu, las tres áreas de nuestra vida. Y si algo está con dolor, nuestra vida no está bien. Si alguna de estas tres áreas está mal, definitivamente hoy Dios te ha traído a este lugar, o los que nos escuchan por internet nos están escuchando porque Dios quiere hacer cosas hermosas en su vida. Amado Dios, he compartido con mis hermanos lo que me has dado, de la necesidad que tenemos muchas veces de pasar por dolores, de experimentar lo que decía David, Señor, tener el corazón roto, quebrantado, pero saber que tú estás cerca, saber que tú me vas a rescatar cuando mi espíritu esté destrozado, que en algún momento va a llegar tu rescate, aunque hoy tal vez no lo vea, aunque hoy tal vez no lo experimente, aunque tal vez hoy no lo sienta. Pero sé, Dios mío, que tú estás aquí. Tú estás aquí sanando o fortaleciendo o tal vez simplemente pasando un pañuelo sobre las lágrimas para decirte, Dios, a nuestras vidas, yo sigo estando contigo. Yo sigo estando porque eres mi hijo, porque eres mi hija, no te he abandonado, no te dejé aparte, no me olvidé de ti. Simplemente es necesario pasar esos quebrantos para que seas más empático con las personas, para que haya una unción que entienda que no se trata de vos, sino que lo que Dios te da, lo multipliquemos cuando se lo brindamos a las demás personas. Dios, ayúdanos en estos tiempos. Ayúdanos a que veamos tu gloria. Señor, que como decía David,
Anhelo todos los días de mi vida estar en tus atrios, en tu presencia. Entrar ante tu presencia con gratitud, aún en medio de los problemas. Agradecerte por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que eso es suficiente para nuestras vidas. Porque así podemos entrar delante de ti, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros, sabiendo que tú estás con nuestras vidas, sabiendo que tú haces cosas sobrenaturales en cada uno de nosotros. Amado Dios, tú eres bueno. Señor, pedirte que cuando crucemos la puerta de la iglesia y nos enfrentemos a las lágrimas y no esté nadie a mi alrededor y nadie me escuche y mande mensajes y nadie me conteste, Señor, tú estarás conmigo alrededor, tú estarás cerca para renovar mis fuerzas, para que colgan sobre mí esos ríos de agua viva y se lleven las tristezas, porque tu sola presencia en mi vida, Señor, me llena de alegría. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Dios mío, por lo que tú haces. Y pedirte, Señor, que nos lleves en paz a nuestros hogares. Que cuando nos toque llorar, lloremos, descarguemos nuestras emociones, pero digamos, Señor, quiero experimentar que tú estás cerca mío. Cuando mis fuerzas no la dan, te recordemos, Señor, que tu palabra nos dice que tú das fuerzas como la del búfalo para seguir avanzando y avanzando y nadie nos detenga. Dios, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.